Buenas noches compañeros y tutor, me llamo José Moreno, pertenezco al grupo número 3 de la materia de instrumentación y en este caso vamos a explicar el desarrollo del punto 3 de nuestro grupo que es el 3. Paso 3. Diseñar y simular en software CAD un sistema de instrumentación en el cual implemente un sensor, simule su funcionamiento y diseñe una etapa de escalización en la cual obtenga a la salida una escala de 0 a 10 voltios. Se sugiere usar un AD620 u otro amplificador de instrumentación. Puede realizar las adecuaciones que considere necesarias para obtener la salida solicitada. Para el desarrollo del circuito requerido, entonces utilizaremos un sensor de temperatura LM35 a una temperatura de 50 grados centígrados. Vamos a utilizar este LM35 pues ya que en Proteus en la librería que tenemos pues no gozamos de una gran variedad de sensores análogos. A continuación pues realizamos el cálculo para la ganancia del amplificador de instrumentación AD620 y utilizamos esta fórmula. Como nuestro voltaje de salida va a estar entre 0 y 10 voltios, entonces aquí tenemos que el voltaje de salida va a ser 10 voltios. Y como nuestra temperatura va a estar a 50 grados centígrados, quiere decir que nuestro voltaje de entrada, que está en función del sensor de temperatura, sería de 0.5 voltios. Esto nos proporciona una ganancia de 20. Calculamos la resistencia RG de acuerdo a la información suministrada en el datasheet del componente AD620, que es el amplificador de instrumentación. Y ahí nos dice que RG es igual a 49.400 sobre AB-1. Aquí cambiamos los valores con respecto a los cálculos previamente realizados y tenemos que nuestra resistencia RG es de 2,6 kiloohmios, o sea 2600 ohmios, que es esta resistencia que tenemos aquí. Aquí ya tenemos en el diseño de nuestro circuito con nuestro LM35, nuestro amplificador de instrumentación AD620 y aquí tenemos una imagen de la simulación a 0 grados centígrados con nuestra salida más o menos a 0 voltios y tenemos una simulación a 50 grados centígrados con la salida a 10 voltios. Aquí tenemos nuestro circuito, entonces vamos a darle por ejemplo aquí simular y tenemos que a 50 grados centígrados tenemos una salida de 10 voltios, o sea corresponde con lo que planteamos en nuestros cálculos de diseño. De esta manera, si nosotros disminuimos la temperatura en el sensor, el voltaje desciende en función de la temperatura. Aquí dice, implemente visualización por LED para la escala de 0 a 10 voltios. Se sugiere usar un LM3914 para visualizar la salida mediante LED. Para la visualización con LED se utilizará el conversor análogo digital LM3914. Para determinar el rango de voltajes en la salida se utiliza la fórmula suministrada en el datasheet. Entonces en el datasheet del LM3914 tenemos esta fórmula que dice el voltaje de referencia de entrada es igual a 1,25 voltios R1 sobre R2. En nuestro diseño pues queda RB sobre RA porque R1 y R2 pues ya utilizamos esa descripción de variables en nuestro circuito. ¿Qué quiere decir este 1.25 voltios? Que los LEDs se encenderán de forma ascendente de 1.25 en 1.25 voltios. Eso ya lo vamos a ver en nuestra simulación. Entonces, aquí para nuestro diseño asumimos una resistencia RA de 1500 ohmios y tenemos que al despejar en la fórmula el voltaje de referencia es 10 voltios y vamos a despejar RB. Como ya sabemos que 1500 ohmios corresponde a RA, entonces tenemos que RB es igual a 12.000 ohmios, o sea 12 kiloohmios. Al implementar nuestro diseño en Proteus, pues tenemos lo siguiente. Aquí para el funcionamiento del circuito tenemos que al variar la temperatura en el LM35, que es entre 0 grados y 50 grados centígrados, se producirá una variación en la salida del voltaje del amplificador de instrumentación AD620 entre 0 y 10 voltios, que eso fue la primera parte del circuito que hicimos. Con esa variación de 0 a 50 grados centígrados tenemos una variación en la salida del amplificador de instrumentación de 0 a 10 voltios.
Luego el voltaje es recibido en la entrada del conversor análogo digital LM3914. Entonces aquí tenemos la salida del amplificador de instrumentación y esta salida conecta con la entrada del convertidor análogo digital LM3914, el cual encenderá los 8 LEDs en forma ascendente. Entonces aquí tenemos 8 LEDs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y los LEDs, de acuerdo al aumento del voltaje desde 0 hasta 10 voltios, entonces comenzarán a encender desde 1.25 en 1.25 voltios. Entonces cuando llegue primero a 1.25 voltios, enciende este. Cuando llegue a 2.5 voltios, enciende este. Cuando llegue a 3.75 voltios, encenderá este, y así sucesivamente. Esto ya lo vamos a ver en la simulación. Aquí tenemos que cuando está en 10 voltios, entonces todos los LEDs quedan encendidos. Entonces vamos aquí a simular nuestro circuito. Vamos aquí a disminuir nuestro valor hasta 0. Hasta 0 grados centígrados. Tenemos 0 grados centígrados aquí. Tenemos 0 voltios por aquí y tenemos 0 voltios acá. A medida que vamos subiendo la temperatura, entonces va a variar la salida en el amplificador operacional. En este caso aquí a 1.25, pues ya pasamos un poco, ya vimos que se encendió nuestro primer LED de 1.25 voltios. Cuando vamos a 2.5 voltios aquí, mira que llegamos a 2.5 voltios más o menos y se encendió nuestro LED, nuestro segundo LED, 2.5 voltios. Subimos y tenemos que cuando este sea 3.5 voltios se enciende el LED. Entonces 3.5 voltios, ahí se encendió. Tenemos 3.5 voltios en la salida y se enciende el LED de 3.6 voltios y se enciende el LED de 3.75. Y así sucesivamente se irán encendiendo los LEDs de 1.25 en 1.25 voltios. Y cuando llegue a un voltaje a una temperatura de 50 grados centígrados. 50 grados centígrados y un voltaje de 10 voltios, entonces tenemos que nuestro LED superior quedará encendido. Bueno, en este sentido se van a quedar todos los LEDs encendidos. Y este es el diseño correspondiente al trabajo del ejercicio 3 de nuestro grupo 3. Gracias por su atención.